Buenas noches. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a nuestro invitado, el profesor Hartmut Rosa. Muchos ya lo conocéis, pero unas breves palabras para recordar que el profesor Rosa es filósofo, sociólogo y politólogo alemán. Mira el volumen. Filósofo, sociólogo y politólogo alemán. Él es profesor en la Universidad de Jena, profesor de Sociología en la Universidad de Jena y es director del Centro Max Weber en Erfurt, en Alemania. Y sobre todo es uno de los principales representantes de la teoría crítica contemporánea. Es un placer, profesor Rosa, tenerlo aquí en Madrid, en el Festival de las Ideas. Muchas gracias por su asistencia, por acompañarnos. Profesor Rosa, su interés principal y la teoría que ha venido desarrollando a lo largo de sus obras es llamada por usted como una sociología de nuestra relación con el mundo. Y precisamente el título de esta charla, en línea con la temática del festival, es el mundo como laberinto de la modernidad, ¿no? El mundo contemporáneo como laberinto de la modernidad. Quería preguntarle si cree usted que nuestro mundo contemporáneo, este mundo como lo llama usted tardomoderno, ya no moderno, sino tardomoderno, es sentido por nosotros, por nosotras, por los ciudadanos como un laberinto. Okay, buenas tardes. Muchas gracias. Deutsch. Ich rede Deutsch. Okay? Sí, hablo alemán. Okay. Sí. Ich freue mich sehr, Es un placer dass ich hier sein darf. estar aquí con Ich finde ustedes. diese Art von Veranstaltung Me parece que este extrem tipo de wichtig. eventos Ja, es sorry. muy importante. Die Leute sprechen kein Deutsch. Espero que me entiendan bien. Creo que es muy importante. Esto es lo que necesitamos en este mundo. Necesitamos un diálogo transfronterizo entre los distintos grupos de población, entre personas mayores, entre personas de distintos contextos que trabajan en distintos ámbitos. Necesitamos este tipo de diálogo común. Necesitamos reflexionar, necesitamos ver cómo podemos configurar este mundo en el que veremos. Yo lo que intento con mi teoría es una sociología, una filosofía de las relaciones del mundo. Tenemos una pregunta. ¿Cómo nos posicionamos en el mundo? El mundo tiene dos dimensiones. Por un lado, miramos al mundo, intentamos descubrirlo, lo investigamos, lo conformamos, pero también nosotros recibimos del mundo, da igual donde estemos. El mundo está ahí y lo que a mí me interesa es la forma en la que nosotros nos relacionamos con el mundo. Y creo que el tema de este festival es muy acertado. El mundo es un laberinto para nosotros. Ya no encontramos la salida. Creo que vivimos muy rápido, por ejemplo, en la política, lo que acabamos de oír en la charla anterior, lo que se va a tratar en este festival. Creo que la sociedad moderna tiene dos tareas. Por un lado, entendemos el mundo, lo reflexionamos desde el punto de vista de la ciencia, de la política. Y el segundo punto, un pilar de la democracia, es que podemos conformar este mundo. No solo tenemos que percibirlo. Pues no sé, los reyes o la religión, nuestros antepasados. Nosotros podemos conformar el mundo en el que vivimos. Esto es un aspecto fundamental de la democracia y de la política. Y ahora el mundo se ha convertido en un laberinto porque creemos que no lo entendemos realmente y que tampoco podemos ayudar a configurarlo. Vemos que tenemos la guerra, ha vuelto la peste. Estos son los problemas principales que llevamos años enfrentando y no los entendemos. No podemos ayudar a conformarlos. Así que esto se ha convertido en un laberinto. También tenemos ahora la evolución de la inteligencia artificial y yo creo que necesitamos este tipo de eventos porque nos encontramos en un laberinto y tenemos que intentar encontrar la salida.
Perfecto. Perfecto, muchas gracias, profesor Rosa. Efectivamente, si nos hallamos en un laberinto en la modernidad, lo que usted nos propone a lo largo de sus obras, lo que nos ha venido proponiendo, recorre una serie de hitos que podemos ejemplificar en conceptos como el de la aceleración y la alienación, en primer lugar, ¿no? Sería la primera parada, y de ahí nos llevaría a pensar la idea de resonancia y el par, disponibilidad e indisponibilidad. Querría comenzar con este primer hito, ¿no?, de aceleración y alienación. Entiendo que estar en el laberinto como un laberinto que nos encierra y en el que no hay salida, viene a aludir al concepto de alienación, ¿verdad?, que trabaja usted en su obra. Este concepto de alienación, ¿no?, nos resuena su raigambre marxista, ¿verdad? Y en sus obras usted deja muy clara a qué escuela y a qué herencia pertenece. Es una tradición que lo conecta con el desencantamiento del mundo de Max Weber, ¿no?, que lo conecta con el pensamiento identificador de Adorno. Y querría preguntarle ¿cuál es la característica de su concepto de alienación? O dicho de otro modo, ¿en qué consiste esa alienación en la tardomodernidad, ¿no? ¿Cuál es la característica de este laberinto en el que estamos encerrados? Creo que el concepto de la alienación es fundamental también para entender la naturaleza de este laberinto. Podemos decir que en la tradición del pensamiento filosófico de Marx, también en Hegel, también de Georges Rousseau, la alienación es un elemento de esta relación con el mundo. La alienación es una palabra que utilizamos cuando algo no funciona con la forma en la que nosotros estamos en el mundo. En Marx, esta idea era que nosotros, los seres humanos, somos elementos que trabajamos con la naturaleza, que trabajamos unos con otros, que transformamos la forma en la que podemos vivir para tener alimentos, para tener ropa, para tener vivienda. Nosotros tenemos que trabajar y por eso decimos que los seres humanos son personas que trabajan la naturaleza y de esta forma también cambiamos la naturaleza, nos cambiamos a nosotros mismos y no lo hacemos nosotros solos, sino que lo hacemos junto con otras personas porque somos seres sociales. Y esta interrelación con la naturaleza y con el mundo hace que seamos parte de este mundo. Y nosotros de esta forma también desarrollamos la naturaleza. Vemos que estamos en un lugar de naturaleza que ha cambiado, pero también somos sujetos que somos formas de trabajo. Yo creo que esto también se aplica hoy en día. Da igual que trabajemos como periodistas, como filósofos, como escritores, ya seamos panaderos, ya seamos constructores o escritores, o si somos peluqueros. Nosotros trabajamos y nos formamos. Así que Marx tenía esta idea de formar la naturaleza, formar al ser humano, formar la sociedad. Y cuando nosotros vendemos estos productos del trabajo, el producto nos pertenece, no nos pertenece. No somos los únicos que determinamos este proceso de trabajo, porque nos alienamos del producto, nos alienamos del proceso del trabajo. También nos alienamos de nosotros mismos y de otras personas que conocemos como competencia o como clientes. Yo este concepto de la alienación lo relaciono siempre con el trabajo, porque podemos mantener una relación con este mundo únicamente si ayudamos a conformarlo. Una idea importante era la aceleración de la vida. Lo vemos por todas partes. Estamos constantemente acelerados, en particular desde el punto de vista económico, y eso también procede de Marx, pero no solo desde el punto de vista económico. Cada año, por ejemplo, tenemos que ir más rápido, solo para mantener el statu quo.
Para esto yo tengo el concepto de la estabilización dinámica. Estabilización dinámica, ¿qué quiere decir? Que vivimos en una sociedad en la que cada año tenemos que crecer más rápido, tenemos que ser más innovadores, tenemos que estar transformándonos todo el tiempo. Hablamos de disrupción. ¿Y para qué? Para mantener el statu quo, para mantener los puestos de trabajo, el sistema sanitario, el sistema de pensiones, el sistema educativo. Solo lo podemos mantener si cada año somos más rápidos. Y esto es uno de los motivos principales de la alienación, esta obligación de tener que cambiar de manera permanente, de manera tan rápida. Y de esta forma nos alienamos de nosotros mismos. Esto se puede demostrar con datos empíricos, pero también nos alienamos, como digo, y todo ello debido a esta estabilización dinámica. Lo que tenemos, lo que somos, solo lo podemos mantener si vamos más rápido, si somos mejores, si somos más innovadores, si somos más creativos. Esta obligación, esta presión de ser más innovadores, de ser más rápidos, nos lleva a un punto de agresión con el mundo. Mi tema es la relación con el mundo y mi tesis es que estamos siempre en esta relación de agresión con el mundo. Somos agresivos contra la naturaleza. Tenemos que siempre extraer cada vez más de la tierra. Contaminamos el medio ambiente. Vemos la crisis climática. Como digo, tenemos esta relación de agresión también con las personas. Competimos unos con otros. También vemos obstáculos a los que tenemos que hacer frente en el mundo laboral. O también tenemos enemigos. Lo vemos, por ejemplo, en el ámbito político. Ya hemos hablado de eso. Hemos visto los Estados Unidos, ya hemos visto cómo hay personas que mueren también en Alemania. Hay políticos que son atacados en las calles y también vivimos en una época de guerra. Tenemos, en Alemania, por ejemplo, tenemos ese concepto de la guerra, vemos esta relación de agresión y muy importante para todos nosotros, desde el punto de vista sociológico, también estamos en esta relación de agresión contra nosotros mismos y contra los demás. Pensamos que no somos suficientemente buenos, que no somos lo suficientemente guapos ni suficientemente rápidos, así que empezamos a trabajar en nuestro cuerpo, también en nuestra salud mental. Empezamos a trabajar en todo lo que tenemos. En los últimos 30 años, si preguntamos a las personas si se sienten bien como son, si están contentos tal y como son, pues las personas dicen que no están contentos, que no están suficientemente delgadas, que no están contentos con su cuerpo, que tienen que operarse. Esto nos sitúa en esta situación de agresión. Y esto pues nos lleva, por ejemplo, al síndrome del quemado en muchos aspectos. Y esta es mi respuesta para lo que representa esta alienación para nosotros. Sí, gracias. La alienación y la aceleración, ¿no?, que están vinculadas, dice usted, aparte de estas cuestiones políticas, que ahora nos referiremos a ellas, pero me gustaría también que nos dijera un poco, porque las vincula usted obviamente con la tecnología, ha hablado ya de la inteligencia artificial, pero con la cultura. Considera también la cultura como un motor de esa aceleración. Claro, estamos en un festival de pensamiento, cultura, apostamos por la cultura como también un motor de esa aceleración. Le quería preguntar, ¿de qué manera puede ser la cultura una forma de aceleración o una forma de desaceleración? Es una pregunta muy interesante. La relación entre la cultura y la alienación y la aceleración. Y podemos ver dos puntos. Por un lado, por supuesto, hay un motor cultural que también está en un proceso de aceleración. Las personas tienen que ir más rápido. El festival, no podemos, por ejemplo, hablar mucho, no puede haber una pausa larga. Tenemos que venir, hablar, irnos, tenemos que estar innovando todo el tiempo, tiene que haber nuevos formatos y esto es parte de este motor cultural.
Pero creo que también hay cierta nostalgia por eventos como este, eventos culturales, porque en estos eventos podemos encontrarnos unos con otros. Es muy importante, pero para mí, como sociólogo y como filósofo, es muy importante preguntar qué es lo contrario de la alienación. Yo siempre me planteo preguntas. ¿Cuál es la naturaleza de nuestra relación con el mundo? ¿Cuál es esta relación? Y ya he dicho que la alienación es una disrupción en esta relación. Si algo no funciona, existe esta alienación. Ya lo han dicho filósofos chinos, franceses. Ellos dicen que hay un virus que nos enferma y que siempre aparece cuando un organismo está en un estado de disrupción con el mundo. Tal vez existe este tipo de relación, el coronavirus, por ejemplo. Esto es un pensamiento marginal, pero la pregunta que a mí me preocupa como filósofo es ¿cuál sería esta relación no alienante? ¿Qué sería lo contrario a la alienación? Y vemos que la filosofía pues no lo tiene fácil para encontrar, por ejemplo, la verdadera naturaleza del hombre. Y mi respuesta es que no nos desalienamos del mundo, de la naturaleza del mundo, si estamos en resonancia con ellos. Este es mi concepto central, si lo puedo mencionar ahora. La resonancia, una relación de resonancia. ¿Y qué es la resonancia? La resonancia es cuando algo nos conmueve, cuando nos interpela. Lo vemos en la cultura, en el teatro, en la música, en el cine, en los museos. Lo vemos en la literatura o también en un festival como este. ¿Por qué vienen aquí ustedes? Es un festival filosófico, cultural, pues porque esperamos poder ver una idea o tal vez un baile, una música que nos conmueva, que nos interpele, pero normalmente estamos en un modo en el que tenemos muchas listas, tenemos una lista muy larga de cosas que hacer. Tengo que recoger a los niños del colegio, ir a comprar, las tareas de la casa, es una lista sin fin, pero buscamos un momento en el que no tenemos que hacer nada, estamos ahí simplemente sentados y no tenemos que hacer nada. Pero, ¿qué es lo que esperan? Pues escuchar una idea que les conmueva, que les interpele y que ustedes digan, pues sí, esto me está hablando, esto me resuena. Esto me resuena, esto me suena. Esto es lo que buscamos en el cine, en la literatura, en el arte. Y lo primero de la relación de resonancia es que algo me interpela. Y de una forma no agresiva. No, venga, ven aquí, que vamos a hacer esto rápido, sino en el sentido de que esto me está hablando, lo estoy oyendo. Y en ese momento es cuando encuentro respuestas. Lo podemos ver, por ejemplo, en este festival. Si existe esta resonancia, ya no tienen dificultad para concentrarse. E incluso la postura corporal. Yo enseño en la universidad, enseño a estudiantes y todos los docentes saben lo que significa cuando está uno delante de unos adolescentes que están ahí sentados, aburridos, cansados. Y cuando hay resonancia, uno se da cuenta de que hay algo que se enciende, una bombilla que se enciende. Algunos incluso lloran, tienen un brillo en los ojos. Eso también ocurre con la música. Y en ese momento encontramos respuestas. Vemos también cómo el cuerpo responde, el sentimiento, la razón. Y esta es la forma principal de resonancia. Algo me apela, algo me conmueve y encuentro respuestas. Me siento vivo. Y esto conduce a una transformación. Ya no soy el que era antes y por eso necesitamos cultura. Y por eso la cultura no es solo parte de la aceleración o de la alienación, sino que es una fuerza que lucha contra estos dos conceptos. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Profesor Rosa.
Claro, cuando no hay resonancia, el mundo se calla, ¿no? El silenciamiento del mundo, en algunos casos lo llama usted pérdida de la patria. Y este concepto, que efectivamente es central, ¿no?, en sus investigaciones de resonancia, me gustaría que nos detuviéramos un poco. Y lo primero que le querría preguntar es si, a partir de la idea de resonancia o de la falta de resonancia, se puede entender esta polarización política en la que vivimos, en la que no nos escuchamos, pero cada vez hay un volumen más alto. Yes, Deutsch. Ja. Ich glaube, dass das Creo so ist, ja, was wir gerade politisch que sehen, desde el punto de vista ist der Ausdruck político einer fundamentalen Entfremdungsbeziehung, vemos esta relación de in jeder alienación Hinsicht eigentlich. en todos los Ich glaube, aspectos. Demokratie funktioniert nur, Creo que la wenn wir sie als democracia eine solo funciona Resonanzsphäre si leben. Und das heißt, estamos en resonancia con ella y si escuchamos a los demás. Porque en ese momento es cuando la resonancia existe, porque tenemos que estar dispuestos a escuchar a los demás. Tenemos que dejarnos apelar. En las democracias occidentales y en otras partes del mundo vemos que no hay resonancia con la política, con los políticos, con los gobiernos. Así que la alienación comienza cuando las personas piensan que los gobiernos no me interpelan, que la política, los políticos hablan entre ellos, pero no me hablan a mí y tampoco me escuchan. Entonces no hay esta resonancia. Sí hay elecciones democráticas y creo que han perdido esta capacidad de resonancia. Siento que no me escuchan y tampoco recibo respuestas, por lo tanto no me siento vinculado. Y cuando experimentamos esta alienación, pues tampoco obtenemos estas respuestas. Experimentamos la alienación. ¿Quién es responsable? Los demás, los extranjeros. Y esto es un error fundamental, porque los otros están en la misma situación que yo, que queremos que nos escuchen, queremos encontrar respuestas. Pero creo que el problema en esta cultura política, en esta situación política, es que no queremos escuchar a los demás. Esto lo vemos en los Estados Unidos muy claramente, pero también en Alemania. Tenemos como dos niveles y los dos piensan que el otro se tiene que callar o que tienen que expulsar a los migrantes del país o que los fascistas tienen que ser expulsados. Así que llegamos a un punto en el que unos quieren matarse a los otros. Así que hemos perdido la capacidad de entrar en resonancia los unos con los otros. Y el compañero anterior ha dicho que la ira tal vez tiene algún cierto de fundamento. Pero, por supuesto, hay injusticias sociales, económicas que van a más. Y esto no puede durar, esto no puede ir a más. Vemos que en el capitalismo hay una acumulación de dinero en algunos lugares, están los súper ricos, hay una clase media que no pueden llegar a ser ricos y luego tenemos una capa de gente que no tiene recursos. Y esta ira no es solo económica, porque no solo, es sensato que personas que están enfadadas voten a personas como Trump, pero ¿de dónde viene esta ira, este enfado? Pues viene de la ira, viene de que no se resuelven los compromisos, no se cumplen las promesas, me siento amenazado, no tengo una buena vida. Y las personas piensan que la vida pues no es justa. ¿Y quién tiene la culpa? El extranjero. Y esta respuesta pues no es correcta.
porque expulsar a los extranjeros no hace que nuestra vida sea mejor. Y siempre culpamos a los ricos, al establishment, y esto nos impide estar en resonancia con los demás, con la naturaleza. Y cuando reconozcamos esto, también tendremos la capacidad de conformar el mundo de otra forma. Y cuando podamos hacer esto, también podremos reducir estas desigualdades. Convertiremos esta incapacidad en capacidad para poder conformar el mundo de una manera más positiva. Gracias. Bueno, siguiendo con esta idea, ¿no?, de resonancia y con lo fundamental que es ese entendimiento para poder hablar de resonancia con los demás y resonancia con el mundo, y conectándolo ¿no?, con la escuela a la que usted pertenece, ¿no? Creo que uno de sus principales referentes es Adorno, por la parte musical también, a la que el concepto de resonancia alude, pero también por toda esta lectura política que podemos extraer de la idea de resonancia. Y le quería preguntar, ¿no?, al hilo de lo que venimos hablando, sí, esa famosa frase, ¿no?, de Adorno de después de Auschwitz, toda poesía es barbarie, ¿no? ¿Es posible la resonancia en un mundo como en el que estamos viviendo, mientras está sucediendo un genocidio en Palestina, tal como lo ha declarado la ONU? ¿Cómo pensamos la resonancia en esa complejidad global que nos apela y que creo que, más allá de la escucha individual, hay un componente en la sociedad española muy solidarizado con esta situación, ¿no?, estos crímenes, y que la sociedad española resuena, podríamos decir? Sin embargo, esa resonancia, ¿a dónde nos puede llevar o cómo seguimos a Adorno y decimos es un acto de barbarie, no podemos ni siquiera hacer poesía, ni siquiera hablar? Son muchas preguntas en una, pero quiero insistir en algo. La capacidad de ponernos en resonancia es una capacidad humana. Desde que éramos pequeños, desde que nacemos, nosotros buscamos esta resonancia. Y, por ejemplo, cuando nos miramos a los ojos y nos damos cuenta de que podemos responder simplemente con una mirada, con la piel también. Esto es una capacidad humana básica. Esta frase de que después de Auschwitz no podemos ser sujetos, de que no podemos tener esa capacidad de resonancia, bueno, si entiendo bien la pregunta, podemos darle la vuelta a este argumento. Creo que si nos sentimos alienados del mundo, si vemos las imágenes de Gaza, entonces esto pues, nos lleva a una depresión. Y creo que esta alienación tan radical me quema, por ejemplo, por dentro. Cuando vemos estas imágenes de Gaza, nos sentimos impotentes y decimos, bueno, nos rendimos, no podemos hacer nada. O tengo tanto que hacer en mi día a día, esta aceleración, que lo que ocurre en otras partes no me afecta. Pero la resonancia no siempre tiene por qué ser bonita o armónica. La resonancia es que esto me apela, me interpela. Y yo, por ejemplo, como alemán, la situación en Gaza, lo que ocurre allí, pues a mí sí que me importa. Y este es el primer momento de la resonancia, cuando algo me interpela. Y cuando yo, por ejemplo, hay gente que dice que yo como alemán esto no me importa. Bueno, pues sí,
Esto es algo que nos tiene que importar. Es el primer momento de la resonancia. Y el segundo es que tengo que encontrar una respuesta. No puedo solucionar todos los problemas del mundo, todos los conflictos del mundo por mí mismo, pero con mi propia existencia a mí se me interpela encontrar una respuesta. Y la historia no tiene historias, no tiene capítulos, no tiene historias que no hayamos podido revivir, como el Holocausto. No podemos decir esto no va a volver a ocurrir. En el caso de Gaza, pues yo no estoy de acuerdo con la política exterior alemana. No la entiendo, porque para mí la respuesta a la situación en Gaza no puede escudarse con lo que ocurrió en el Holocausto, porque es que esto no puede volver a ocurrir. Esto también es en interés de Israel. Esto es una cuestión existencial y esto me interpela a posicionarme, porque esto es también bueno para Israel si cesa en esta política loca. No podemos simplemente aceptar lo que está ocurriendo. Lo que yo quiero decir es que la resonancia es lo que me obliga, no solo a mí, sino a todos, a que nos conmueva el sufrimiento de Gaza y que como españoles, como Unión Europea, pues creo que todos tenemos mucho que hacer. Gracias, profesor Rosa. Efectivamente, la resonancia está vinculada a otros conceptos, ¿no?, como el de disponibilidad o indisponibilidad de su obra, que podríamos pensar, ¿no?, la idea de la modernidad como la necesidad de poner todo el mundo bajo la disponibilidad, ¿no? Y usted mismo en su obra señala cómo una forma de esa disponibilidad viene a través del dominio, de ejercer un dominio, un control político-militar. El ejemplo que usted pone es precisamente, ¿no?, la idea del colonialismo, y entiendo que esta idea de resonancia que nos acaba de señalar, ¿no?, y cómo nos apela individualmente, puede ser leída, ¿no?, en combinación con esa disponibilidad que pretenden ciertos estados sobre otros para ejercer el dominio y el control, ¿no? Es una cuestión de característica de la modernidad, de dominar, controlar, aniquilar, y que puede también entenderse como la búsqueda de tenerlo disponible, ¿no? Usted defiende lo indisponible como el lugar para llegar a la resonancia, como la búsqueda de tenerlo disponible. Ich denke, meine These lautet, mi tesis dice que la cultura de la modernidad, la relación con la modernidad, no solo se refiere al control, sino también a la forma en la que podemos tener acceso al mundo. Nosotros, yo lo llamo la accesibilidad, el alcance del mundo. Y lo que intentamos es ver más con satélites, con telescopios, con microscopios. El colonialismo también tiene estos inicios con Cristóbal Colón. Queremos ir y ver qué hay en la otra parte del océano. Queremos descubrir qué es esta forma moderna de relación con el mundo. Verlo todo, alcanzarlo todo, tenerlo todo bajo control. Esto ya nos remite también al colonialismo. Y también tenemos que hacer que todo sea útil. Podemos hablar de la época del colonialismo, pero también de nuestra relación con la naturaleza. La idea es que tenemos que ver lo que hay en la materia, en las plantas, en otros países. Queremos alcanzarlo todo, queremos verlo todo con los satélites, con la microtecnología, queremos controlarlo todo. Intentamos también controlar nuestro control, la insulina, la tensión, la melatonina, la oxitocina.
Y esto sigue la lógica de tenerlo todo bajo control. Y también tenemos que utilizarlo para fines económicos o para otro tipo de fines. Así que creo que la modernidad está relacionada con este control. Y luego hay otro problema. Por un lado, es que no funciona. Lo que estamos creando son monstruos que no son controlables. Esto es un monstruo, no podemos controlarlo todo. El coronavirus fue un monstruo y en este tiempo han surgido otros monstruos. La guerra, la catástrofe nuclear, la crisis climática. Con este intento de controlar todo el mundo, de hacerlo disponible, hemos creado monstruos que son incontrolables. Y, en segundo lugar, este programa, esta idea de controlar todo, mata la resonancia, porque solo podemos estar en resonancia con las cosas que podemos controlar. Si tenemos, por ejemplo, una pareja, un hombre, una mujer, y lo tenemos controlado, esto ya no es amor. Cuando queremos tenerlo todo bajo control, entonces no hay resonancia. También, por ejemplo, en Spotify tenemos 20 millones de canciones, en Netflix tenemos 1 millón de películas, en Facebook, Instagram tenemos 5.000 amigos. Y podemos sentirnos alienados de los amigos, de las películas, de la música, porque ya no nos interpelan. Así que este programa de tener el mundo bajo control crea el enmudecimiento de la resonancia y creamos monstruos que no podemos controlar. Así que creo que tenemos que reflexionar a este respecto. Muy buena la figura de los monstruos, porque efectivamente nos lleva de nuevo a los laberintos, ¿no? Recordemos que en el laberinto de Grecia se escondía el Minotauro, ese gran monstruo mitológico, y que, bueno, pues los laberintos son buenos lugares para esconder monstruos, vergüenzas, ¿no? No sé si llegaremos a verlos o no, pero creo que está muy conectada su respuesta con el tema de la charla. Y también querría profundizar un poco en algunas cuestiones que acaba de dejar señaladas, que creo que son también interesantes, sobre, por ejemplo, la ira, ¿no? O las emociones que están detrás de esta desconexión, ¿no? De esta falta de resonancia o de esta indisponibilidad o disponibilidad, ¿no? Porque precisamente el control también lleva a un control de nuestras emociones, y ya no es tanto un control ejercido por otros, sino un control ejercido por nosotros mismos sobre nuestras emociones, ¿no? Hay una corriente sociológica, por ejemplo, pienso en la profesora Eva Youth, que estuvo precisamente hace un año aquí en este escenario, ¿no? Y cómo ella analiza la modernidad a partir del tratamiento que se ha dado a lo que llama las emociones oscuras, las emociones, esos monstruos, ¿no? Que escondemos en nuestros laberintos interiores, emociones como el miedo, como la ira o como la vergüenza. Entonces, entendiéndola desde esa búsqueda de control y de dominio de la que usted nos está hablando, me gustaría saber cómo, desde su sociología de una relación con el mundo, podemos entender estas emociones oscuras. ¿Qué hacemos con estas emociones, ¿no? Si no queremos esconderlas, pero cómo emocionalmente nos enfrentamos, no sé si es la mejor palabra, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de estas emociones para pensar la resonancia? Es muy interesante, porque he escrito un nuevo libro, acaba de aparecer en Alemania y espero que aparezca también pronto en español. Y trata de eso. En un capítulo, pues me he inspirado de Eva y planteamos esta pregunta: ¿de dónde viene la energía para actuar, para reaccionar? Porque muchas veces nos sentimos sin energía.
energía, tanto como personas o como sociedad. Políticamente tampoco tenemos energía. La modernidad nos ofrece muchas posibilidades militares, tecnológicas, económicas, y de repente nos sentimos incapaces de hacer algo para hacer frente a las crisis del mundo. No podemos reducir las desigualdades, no podemos luchar contra la crisis climática, no podemos parar las guerras, o al menos eso parece. En Alemania no podemos ni siquiera reparar nuestros trenes. ¿Y cuál es el motivo? Eva ha dado una buena respuesta. Dice que las emociones nos quitan la energía, nos incapacitan para actuar. Y por eso en este libro yo trato de qué es actuar, qué es reaccionar. Reaccionar no es algo predeterminado. Actuar, reaccionar, es reaccionar a una situación. Reaccionamos, por ejemplo, a determinadas situaciones. Tenemos que decidir, tenemos que tomar decisiones, tenemos que actuar pensando dónde estamos, dónde nos encontramos, cómo nos sentimos. Por ejemplo, la cocina. Quiero dar un ejemplo. Estamos cocinando. El padre cocina para la familia, pero bueno, primero la familia sabe quién ha cocinado, porque tal vez la madre cocina de una forma, o tal vez los niños no saben cómo ha cocinado el padre, pero sí pueden identificar determinadas características. Y esto lo relaciono yo con las emociones. A la hora de cocinar tengo que decidir si echo más sal, si pongo menos, si pongo más pimienta, si lo dejo más tiempo cocinando, si lo saco antes del horno. Esto es actuar, esto es reaccionar. Y hoy en día que queremos hacerlo todo de forma perfecta, pues tenemos aparatos tecnológicos. En Alemania tenemos la Thermomix y creo que aquí también. Pues este aparato nos ofrece la comida perfecta, nos dice paso a paso qué es lo que tenemos que hacer y hace el plato. Y hemos perdido toda emoción. Ya no hay ningún tipo de conexión. Nadie puede decir en la familia, cuando prueba el plato, si lo ha cocinado el padre, la madre o si lo ha hecho la Thermomix, porque está carente de toda emoción. Da igual que tenga más sal, que tenga más pimienta, que esté más cocinado, porque está carente de toda emoción. Y yo creo que esto se puede aplicar a todo tipo de acciones, a las profesiones, por ejemplo, también. Piensen en su profesión, su capacidad de juzgar, su capacidad de ver las experiencias. Necesitamos tener cierto tacto, ¿no? Como un sexto sentido. Y siempre intentamos optimizar todo lo que hacemos. Por ejemplo, cuando un profesor corrige un examen, ya no tiene que desarrollar este sexto sentido. Simplemente tiene que seguir una lista de criterios y aplicarlos. Tal vez utiliza la inteligencia artificial para corregir el examen. Y la consecuencia es que estas emociones se disocian de nuestras acciones. Nos vemos privados de estas emociones, de esta capacidad de discernir. Y vemos cómo se separan, cómo se disocian estas emociones de nuestra capacidad de discernir. Ahora, por ejemplo, vemos las imágenes de Gaza. Pues puede que sintamos cierta emoción, pero no podemos actuar. Así que se crea este cisma entre las emociones y la acción. Y puede ser que esta falta de capacidad para reaccionar nos lleve a un punto en el que pues, podamos explotar, puede desarrollarse en ira, en enfado, puede desarrollar, pues no sé, en el fútbol, España contra Alemania.
pues puede desatar una serie de emociones muy fuertes que están totalmente disociadas de nuestras acciones. Entonces, en un mundo en el que nosotros queremos tenerlo controlado, el hecho de no poder actuar o reaccionar y no tener capacidad para poder hacerlo nos frustra. Hoy en día tenemos que seguir las reglas, la burocracia, las leyes de Europa o los algoritmos, y todo esto puede llevar a una serie de emociones que nos disocian de nuestra capacidad de acción, porque hemos perdido este sexto sentido. Sí, estamos deseando leer su libro para profundizar en esta conexión entre esta lectura entre las emociones y la desconexión, ¿no? Y también las emociones, veámoslo por el otro lado, que nos conectan, ¿no? Usted en su obra suele narrar muchos episodios personales, autobiográficos, que muestran esa emoción o que generan esa empatía, ¿no? Como la sensación al ver caer la nieve, o la sensación cuando apareció el concepto de resonancia cuando estaba usted en su pueblo, ¿no? En Grafenhausen. Y estas emociones también están muy vinculadas, estas emociones de resonancia están muy vinculadas en su obra con la música. De hecho, la última obra suya de la editorial NED, y que tendrá usted el próximo viernes en el marco del festival una listening party a razón de esta obra, Cantan los Ángeles, ofrece usted una lectura de la resonancia a partir de su vínculo con el heavy metal. Quería preguntarle, ¿no?, desde esta parte de emoción que conecta, si ¿es para usted la música un arte, un lugar, una forma, una manifestación especialmente favorable para la resonancia? ¿Por qué la música nos lleva emocionalmente, nos facilita la resonancia? Para mí ha sido así, y yo creo que para muchos de los que están en el público también. La música es un motor de la resonancia, porque desarrollamos esta experiencia existencial. Yo, por ejemplo, cuando era adolescente, pues yo también me sentía a veces alienado, ¿no? Como adolescente, mis padres eran muy estrictos, eran casi una secta religiosa. Pues yo escuchaba pues Pink Floyd, por ejemplo, escuchaba rock, Iron Maiden, y para mí tenía una fuerza especial, porque esto me hizo sentir que no me sentía solo, me hacía sentir la vida, me sentía vivo, yo experimentaba la vida. Y esta música crea cierta energía, y es el momento en el que mis sentimientos, mis acciones, mis pensamientos se ponen en resonancia con el mundo. Y lo importante es que, por ejemplo, el heavy metal era mi música y la sigo escuchando, pero hay muchas personas que tienen esta experiencia con otro tipo de música. Es una armonía pura. Si, por ejemplo, escuchamos un órgano o cuando escuchamos música para ir a dormir, pues tal vez no conectamos con esta resonancia, pero en el heavy metal sí que notamos esta conexión con la resonancia. El heavy metal tiene muchas guitarras y esto nos permite romper con la alienación y mejorar nuestra relación con el mundo. Mucha gente dice que el heavy metal es un horror, que habla de muerte, de enfermedades. Bueno, pues tal vez, pero yo creo que estéticamente nos permite recuperar estos sentimientos, los bajos, los agudos, las guitarras, y podemos mirar cara a cara a nuestros miedos, a la oscuridad. Esta era una canción, por ejemplo, de Iron Maiden, que era tener miedo a la oscuridad. Y yo creo que ver esta oscuridad
ver este abismo nos permite también conectar con la resonancia. En el libro en español se llama Cuando los monstruos cantan, y esto lo vemos en la música, en las guitarras. Pero también cantan los ángeles, no solo los monstruos. Vemos esta armonía, vemos la música de las iglesias, los órganos, música sacra. Y en el heavy metal percibimos este sonido de la guitarra, nos lleva como a un nivel de trascendencia. De repente surge la esperanza de poder superar la alienación. No vamos a alcanzar la armonía total en el mundo, esto es una promesa falsa, porque esto también puede ser peligroso desde el punto de vista político. Pero yo estoy de acuerdo con Adorno. Yo creo que Adorno hubiera odiado el heavy metal, pero él tenía esta idea de que tenemos que cambiar nuestra relación con la música, porque en la alienación también podemos encontrar la esperanza de que una vida mejor es posible. Lo encontramos en la música, en la cultura, puede ser Beethoven, puede ser música jazz. Para mí era Pink Floyd, pero puede haber otro tipo de música que nos permita experimentar otra realidad, otra capacidad de ser, de tener esperanza de que una vida mejor es posible. Y esta es, yo creo, la última esperanza que tenemos. Sí, bien, Adorno. Quizás el heavy metal no lo sabemos, pero música tonal tampoco está tan lejos, ¿no? Filosofía y música vemos que están muy conectadas, como decía, el próximo viernes, que es mañana, en el Goethe Institute el profesor Rosa seguirá desarrollando estas reflexiones con una listening party sobre heavy metal y filosofía, pero también filosofía y juego, filosofía y música y juego, ¿no? Porque también el interjuego concretamente es importante para usted, porque nos muestra ese sentido de lo indisponible, ¿no? Su ejemplo me parece fantástico. ¿Qué sentido tendría jugar al fútbol si sabemos el resultado? Ya nadie quiere jugar al fútbol. Lo interesante es que no sabemos el resultado, y muestra muy bien su idea de lo indisponible. Y le quería preguntar ya para finalizar, profesor, si tenemos filosofía, tenemos música y tenemos juego dentro del laberinto, ¿no resonamos en ese laberinto? Quizás no sea bueno quedarnos dentro de ese laberinto si tenemos esos elementos que nos permiten esa resonancia. Quizás perder o dejar atrás el querer dominar y controlar el laberinto y disfrutar de esa música y de ese juego. Podemos ver el laberinto de otra manera, claro. No, no. Es un peligro que tiene la teoría de la resonancia. No quiero decir que encontremos nuestra burbuja de resonancia y sean felices. La relación de la resonancia no es algo que yo me quedo para mí solo. La resonancia es algo que siempre tiene que estar en relación con los demás, las personas con las que vivo, el mundo en el que vivo. La resonancia es una forma de estar en el mundo. Y si estamos en un laberinto, esta alienación pues va a surgir, porque es como lo que ocurre en Gaza o lo que ocurre en Ucrania, porque no podemos vivir aislamientos. Tenemos, por ejemplo, nuestras camisetas que las fabrican en Bangladesh y que luego las tiramos y contaminan el mundo. No podemos actuar de manera individual, porque la resonancia es lo que nos tiene que interpelar como sociedad, como colectivo. Tiene que convertirse en un hábito. Si queremos estar en resonancia con el mundo, tenemos que estar dispuestos a que el mundo nos interpele. No nos puede dar igual lo que ocurre en Gaza. No puede darnos igual qué le ocurre a los inmigrantes que vienen a Europa.
Cuando oigo a personas que dicen que hay que expulsar a los inmigrantes, yo simplemente les digo que se miren al espejo, que se miren la piel, que no tenemos que permitir estas situaciones. Así que no podemos quedarnos en el laberinto simplemente porque ahí sea todo mucho más bonito, porque esta resonancia debe ser compartida. Por ejemplo, con la naturaleza. Si queremos superar la crisis climática, pues no podemos actuar de manera individual, no podemos seguir extrayendo recursos de esta manera. Tenemos que encontrar esta vinculación existencial con la naturaleza. Tenemos que escuchar a la naturaleza, encontrar las respuestas y vivir en armonía con la naturaleza. Esto también interpela a las generaciones futuras. Creo que no tenemos que quedarnos en este laberinto porque establecer la resonancia dentro del laberinto no es posible, porque tenemos que estar abiertos, tenemos que ser abiertos para poder estar en resonancia con el mundo. Claro, sería una cámara de eco, ¿no? Que nos escucharíamos. Profesor Rosa, muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras. Estamos deseando leer este nuevo libro y profundizar en esa manera de conectar las emociones que han salido aquí, que nos generan esta falta de resonancia con los problemas políticos, ¿no? Con las catástrofes humanitarias, y encontrar ese vínculo con la forma de acción, ¿no? Que también lleva la filosofía y a la que también apunta su idea de resonancia. Muchísimas gracias. Willkommen. Muchas gracias. I hope to come back. Thank you. Thank you very much. Vielen Dank. Muchas gracias.